Y estamos en vivo. Dios les bendiga. Bienvenidos. Ahora no estamos en el cuarto. No. Bienvenidos a nuestro comedor. Muchas bendiciones a todos. Aquí tras las cámaras se encuentran las técnicas Giselle y Lorena, las farmacéuticas. Oh Mis my farmacéuticas God. favoritas y preferidas, las más hermosas. Dios les bendiga a todos. Hola. Desde los controles. Por favor, díganos si nos escuchan bien. Estamos hoy con utilizando el micrófono de la computadora. Déjennos saber si se está escuchando bien, que es lo más importante, que usted pueda escuchar la palabra del Señor. Y con nosotros está nuestra pastora Marena González, quien estará entregando una clase poderosa en esta preciosa noche. Todos los jóvenes están convocados a participar de esta clase, todos los jóvenes de 15 ¿hasta cuánto? Hasta 99. Sí. Amén. Están convocados a participar de la clase. Vamos a comenzar con una palabra de oración y luego pasamos la clase a la reverenda Marena González, quien va a presentar esta preciosa clase. Oramos al Señor. Padre Santo, gracias, Señor, por esta preciosa noche. Gracias, Padre amado, por el privilegio que tenemos, Señor, de poder compartir tu palabra, de poder tenerla y de poder exponerla. Ayúdanos, Señor, háblanos y nos comprometemos a poner esta palabra preciosa por obra. En el nombre de Jesús, usa a Marena y que tu palabra llegue, Señor, a los corazones de los oyentes, de los que nos están viendo, y transforme, y traiga esperanza, y traiga aquello que es del Espíritu, cambio y vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, amén. Dice Rubén que nos está viendo. Amén. Y que estamos Osomer y Jenny. Ah. Dios te bendiga, Rubén. Por aquí veo otros que dicen Dios les bendiga, pero... Pastor Benjamín. Pastor Benjamín está por ahí. Sí. Muy bien, un abrazo al Pastor Benji. Muchas bendiciones a nuestra hermana Doris también. Un abrazo a todos en casa. Bueno, reverenda, díganos. Oh my God. Pues como muchos de ustedes vieron en la promoción, el título de la clase se llama Vigila tu lengua. Y el enfoque de esta noche dice así: parte de nuestra fidelidad al Señor resta en cómo hablamos y en vigilar el poder de nuestras palabras. Por eso es que tenemos que vigilar nuestra lengua, ¿verdad? Parte de nuestra fidelidad al Señor se basa en que nosotros hablemos de una manera correcta. Ajá. Parte esencial de nuestra fidelidad. Exactamente. Muy bien. Y el versículo clave de esta noche, tenemos como dos versículos claves, como Ajá. que puse uno en la promoción, que es Proverbios 18:21, que dice: en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Amén. Ese es uno. Y el otro es Santiago 3:6, que dice: de todas partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. Ay, mi madre. ¿Tú pensabas que tu lengua era tan poderosa ahí como lo dice Santiago y como dicen los proverbios? Bueno, yo creía que era poderosa para probar el chocolate, la sal, los tostones. También. ¿Verdad? Yo creía que ese era el poder de la lengua, pero no sabía que era tan poderosa. También. El ser humano regular habla de 15,000 palabras a 16,000 palabras en un día. Yo conozco gente que habla más. Alani, si estás escuchando. ¡Válgame Dios! Sí. Es verdad. Las mujeres hablan de alrededor de 16,000 palabras al día y los hombres hablan casi 15,000 palabras al día. Ese es el average.
Y la lengua, pues, es el órgano más importante del habla junto con los labios, porque sin la lengua ni los labios no puedes hablar, Ok. ¿verdad? Y aunque no nos demos cuenta, todas las palabras que uno dice al día tienen algún tipo de impacto o consecuencia. O sea, ya sea dame agua. Si tú dices dame agua, ¿qué va a pasar? Te van a dar agua, Se ¿verdad? supone. Se supone. Si tú dices tengo hambre, pues lo más probable es que vas a comer, no que te traigan comida o vas a ir a comprar comida. Voy a dormir, pues vas a ir a dormir. Todo lo que decimos tiene algún tipo de efecto. Y ahora, hablando de la Biblia, en la versión King James, que es como la más general en inglés, la más clásica. la clásica, la versión King James tiene 783.137 palabras. Tiene la King James. Y la de español es capaz de que tenga más. Okay. Sí, porque en español como que se... En español, en la Reina Valera, Dios mío. Hay que expresar un pensamiento, en inglés se expresa con una palabra, pero en español hay que como que hablar un poquito más. Exactamente. So, puede que en español tenga más de 783.137 palabras, pero ese alrededor más o menos cuántas tienen. Y si lo que nosotros decimos al día tiene efecto en nuestras vidas, todas las palabras que hay en la Biblia, ¿tendrán algún efecto? ¿Tuvieron algún efecto en ese tiempo? Claro. Pues claro, en todas las historias, en ese chorro de palabras que encontramos historias, eventos. Y cada uno de esos eventos tiene personajes. Y esos personajes hablaron. Y cuando hablaron, todos tuvieron una consecuencia. Sí. Todo el que habla en la palabra tiene algún tipo de consecuencia. Algo pasa. Sea para bien o sea para mal. ¿Verdad? Las palabras de Esther salvaron al pueblo judío. Las palabras de David derrotaron un gigante. Las palabras de Jesús, ¿qué no hicieron las palabras de Jesús? Las palabras de los fariseos los hicieron ver bien ignorantes muchas veces. Las palabras de Nicodemo, sin embargo, lo hicieron acercarse más a Jesús, buscar como interés en lo que estaba enseñando Jesús. Las palabras como que abren una puerta del alma, expresan lo que hay en el alma, ¿verdad? En el corazón. Y bueno, Jesús lo dijo, que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces, eso que está escondido ahí, tal vez como tú decías, tal vez tú has pensado, tengo hambre, pero cuando tú lo dices, tengo hambre, quiero comer, pues ya eso es como un paso hacia afuera, ya hacia la acción. Sí, sí. Por aquí quiero saludar a Giancarlo Valencia, que nos saluda. Hey. Maritere Bauzá, la mamá de Ana María, nos saluda. Saludos. No, Maritere nos saluda, sí, y pide oración, ¿verdad? Porque le van a hacer una biopsia pronto. Y que está pidiendo oración, pues claro que sí, confiamos en la palabra del Señor. Amén. Y vamos a estar orando por ti. Y saludamos a Lanis, que está por ahí también, Carolina Zoé. Amén. Así que un abrazo a todos ustedes. Pues sí, como nos decía Marena, las palabras tienen impacto. Tienen un impacto. Todas tienen algún tipo de impacto. Y vamos a ver una historia en particular que muchos de nosotros conocemos, que se llama Pedro niega a Jesús. Y la encontramos en Mateo 26, del 69 al 75. Mateo 26, del 69 al 75, y yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Y qué pasó? En cortas palabras, lo que está pasando antes de esto es que a Jesús lo llevan al palacio de Caifás, donde va a ser juzgado por la Junta Suprema. Y pues pasa todo el diálogo que ustedes conocen, que le preguntan, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y Jesús le dice, tú lo has dicho, Entonces, en este evento, Jesús empieza a experimentar los primeros golpes físicos, literalmente. Ahí es donde empiezan a físicamente abusar de él. Sí. Le empiezan a dar, le empiezan a echar suertes y qué sé yo. Entonces, mientras pasa esto, sucede Mateo 26, del 69 al 75, y vamos a leerlo para ver qué pasó. Dice, mientras tanto, mientras lo que acabo de explicar ahora, Pedro estaba sentado afuera en el patio, o sea, él estaba en el patio del palacio de Caifás.
Y una criada se le acercó, una de las criadas que trabajaba por allí recortando la grama de Caifás, a lo mejor, Lavando el baño de Caifás. lavando el baño por ahí, ella se pasó y se le acercó a Pedro y le dijo, tú también estabas con Jesús de Galilea. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando, I don't know who this man is, le dijo. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, salió la criada que lavaba los platos y le dijo, este estaba con Jesús de Nazaret. Ella salió a decirle a todo el mundo que él estaba con Jesús de Nazaret. Él volvió a negar jurándoles esta vez y les dijo, a ese hombre yo ni lo conozco. Y poco después se le acercaron a Pedro los que estaban allí, los que estaban por allí caminando, y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento, por el acento galileo. Y comenzó a echarse maldiciones y le juró, a ese hombre yo ni lo conozco, le dijo otra vez. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. ¿Qué pasó? Ahí lo explica bastante simple, ¿verdad? Ya Jesús le había dicho a Pedro, me vas a negar 3 veces. Y Pedro, no, yo no te voy a negar. Yo nunca te negaría, Jesús, yo te amo, porque qué sé yo. Entonces pasa este evento y Pedro se acuerda de lo que pasó, de lo que Jesús le dijo. Y pienso que en cierto punto como que es bien bonito que la gente haya identificado a Pedro como uno de los de Jesús. Claro. Imagínate esa bendición que te hayan dicho, oye, tú como que, a usted no se le han dicho que tú como que eres cristiano, ¿verdad que sí? O hay gente que le dicen, tú como que tienes una luz, como que traes felicidad, como que a Pedro lo estaban identificando como uno de los de Jesús, pero no necesariamente era de una manera positiva. Y ese era el problema. Sí. Ellos no estaban contentos con eso, ¿verdad? Era que querían acusarlo. Exactamente. Y qué lindo hubiese sido si le hubiesen dicho, tú eres discípulo, tú eres uno de los que anda con Jesús, ¿verdad? Y Pedro le hubiese dicho, sí, yo soy uno de los de Jesús. ¿Y qué? ¿Y qué pasó? Eso era lo que él tenía en la mente, pero no fue lo que salió por su boca. Exactamente. Yo digo que cuando las personas no dicen exactamente lo que está en su mente, cuando no se expresan, pues a veces eso puede formar problemas en sus actitudes. Si la persona se cohíbe de lo que está sintiendo, a veces, ¿verdad? Porque hay veces que uno tiene que como que... No puede ser como Pedro precisamente, que decía todo lo que se le... Pero en este sentido, pues Pedro tuvo cobardía, ¿verdad? Le tenía miedo a la gente y realmente se paniqueó. Él se paniqueó y dijo, yo no conozco a Jesús, yo no sé quién es ese, yo no sé de quién tú me hablas. Y se fue por su fight or flight, ¿verdad? Él decidió él decidió escapar rápido de la situación para poder seguir vivo. ¿Por qué? Porque en ese momento, si él se identificaba como uno de los de Jesús, podían llevarlo ante el juez, podía morir, podían encarcelarlo, le podían golpear. Ahí podían aprovechar y ponerlo con Jesús. Chacho, lo crucificaban con Jesús. De una vez. De una. Ahí la cosa empezó a escalar y en el video salen unos pip, porque Pedro dice que empezó a maldecir, o sea que es que yo no conozco pip, es que yo pip, y por ahí la cosa se puso bien difícil. Y primero hablaba como Jesús, pero ya cuando empezó a pelear, ya no hablaba como Jesús. Y ellos dijeron, es verdad, este tipo no andaba con Jesús. Sí. Y la cosa es que en otras versiones, aquí no lo dice, pero en otras versiones dice que él empezó a echarse maldiciones al mismo, que él decía, maldito sea yo si yo les estoy mintiendo. Maldito sea yo si yo les estoy mintiendo que yo no conozco a Jesús. Y el tipo se fue en un viaje. Ahora comenta que él de cierta forma se sentía hostigado por esas preguntas, atacado, como si fuese un tipo de víctima. Una lástima que su miedo tomara control. Exactamente. Él se sentía como triggered, la palabra que usan hoy en día, triggered. Él se sentía como... acorralado. Atacado, como dice Alani. Triggereado. Triggereado. Todo el mundo a la vez preguntándole.
Y se triguerió. Sí, se triguerió bien, bien fuerte. Y la cosa es que nosotros vemos ¿verdad? Esto es un pecado. Sí. El Pedro negar a Jesús no es un evento ahí ya, es un pecado. Y es un pecado al igual que el pecado de Judas Iscariote. Los dos negaron a Jesús en cierta forma. Sí. Pedro también traicionó a Jesús en cierta forma. Sí. Y nosotros también lo hacemos a veces. Sí. Nosotros con nuestras acciones y con nuestras palabras negamos a Jesús y traicionamos a Jesús. Y no lo vemos tan fuerte, no lo vemos tan malo, porque Pedro lo que hizo fue hablar. Pedro no hizo nada. Él lo que hizo fue hablar. Y por eso no lo vemos tan malo. Pero él traicionó a Jesús y traicionó en lo que creía. Traicionó al Mesías, Hijo de Dios, como él mismo le dijo. Hijo del Dios viviente. Él mismo le dijo eso y después vino y lo negó al frente de todo el mundo. La cosa es, vamos a 1 de Pedro 2, del 11 al 12. Vamos. Hablábamos ahorita, ¿verdad? Sí. Y antes de que pases al otro punto, tal vez como Judas planificó, ¿verdad? Hubo planificación en la muerte de Jesús. Lo de Pedro fue algo del momento, Sí. que lo cogieron desprevenido. Él no se esperaba eso. Y como decía Alanis, el miedo pudo más, ¿verdad? Pero ambos, ¿verdad? Estuvieron ahí de la mano con Jesús, comieron de la mesa con Jesús, participaron del ministerio de Jesús, pero en un momento, pues sus palabras, ¿verdad? Y en el caso de Judas, él fue y habló en contra de Jesús con los sacerdotes, y Pedro, pues entonces, habla en contra de Jesús, ¿verdad? Para distanciarse de Jesús. Es decir, no, yo no conozco a este hombre. Sí, que no necesariamente lo de Pedro era con una intención de hacerle algún mal a Jesús. Si no era salvarse él. Era salvarse él. No, él no tenía nada en contra de Jesús. Al contrario, cuando Jesús dijo que lo iban a crucificar, él no, que no te crucifiquen, como que ¿qué está pasando? Y se quería ir hasta con él y él no, él se iba de pecho. Pero cuando llegó la situación, la cosa de Pedro es que Pedro hablaba de la boca para afuera, como decimos aquí. Era todo... como que todo lo decía, pero he didn't really mean anything, como que así. Pero ahora vamos a 1 de Pedro 2, del 11 al 12. Y ahora vamos a ver qué pasa con Pedro después de todo este evento. Dinos. Y 1 de Pedro 2, del 11 al 12 se llama El Buen Ejemplo. Y dice, amados hermanos en Cristo, les hablo como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo. No hagan nada que obedezca a sus malos deseos, pues esos deseos los llevarán a la perdición. Pórtense bien cuando estén con gente que no cree en Dios. Así, aunque ahora esa gente hable mal de ustedes como si fueran unos malvados, luego verá el bien que ustedes hacen y alabará a Dios el día en que Él les pida cuentas a todos. Pedro le está escribiendo a la iglesia de los cristianos judíos, que ahora mismo estaban esparcidos por Asia Menor, porque literalmente allá donde ellos estaban el poder de Roma, estaba el emperador Nero. ¿Se acuerdan del emperador Nero? Que era el anticristo que hablamos de Juan. Pues estaba el emperador Nero y justamente el emperador Nero fue el que mandó a matar a Pedro también. Se dice que la mayoría de la muerte de los apóstoles fueron responsabilidad de Nero. Ajá. Y que él también envió a Juan a la isla de Patmos. La cosa es que la persecución de los cristianos estaba en todo su apogeo, estaba pero a millón, estaba empezando a como que a florecer y estaba pero por montones. Y la cosa es que lo bonito es que después de que Jesús parte al cielo, deja el Espíritu Santo, los apóstoles experimentan un cambio en la persecución. Podemos ver esto con Pedro y lo podemos ver con Juan. Que hemos hablado que Juan era un discípulo muy inmaduro, Juan era, y Jacobo también,
eran discípulos bien impetuosos, como que eran bien apasionados y bien de esto. Egoístas hasta cierto punto. Eran hasta egoístas. Sí. Entonces, cuando parte Jesús al cielo, viene el Espíritu Santo, que Juan empieza a escribir cartas, primera, segunda y tercera de Juan, vemos el cambio que hace Juan y las palabras que dice, aún teniendo su mismo carácter. Entonces habla del amor, que Dios es amor. Exactamente. Y lo mismo lo vemos con Pedro. Pedro hizo este evento tan horrible que acabamos de leer de negar a Jesús, pero ahora escribe primera y segunda de Pedro. Y escribe esto que les estaba hablando ahora. No hagan nada que obedezca a sus malos deseos, pues esos deseos los llevarán a la perdición. Eso fue lo que le pasó a él. Él obedeció a sus malos deseos. Y sus malos deseos eran negar a Jesús, escaparse y vivir. Esos eran sus malos deseos. No arriesgarse por el evangelio. Ese era el pecado, el deseo humano que él tenía. Y después dice, pórtense bien cuando estén con gente que no cree en Dios. Así, aunque ahora esa gente hable mal de ustedes. Y eso era exactamente lo que estaba pasando en ese momento. Sí. Él estaba frente a unas personas que no conocían al Señor, porque claramente lo estaban tratando de meter en ese revolú y sí. Claramente estaban de acuerdo con que crucificaran a Jesús, no le veían nada malo. Entonces, también dice que esa gente hable mal de ustedes. Y ellos iban a hablar mal de Pedro. Si él decía que estaba con Jesús, como hablamos ya, ellos iban a hablar mal de Pedro. Pero Pedro está diciendo aquí, en primera de Pedro, que se porten bien y que sean de ejemplo, que representen a Jesús, aunque la gente hable mal de ustedes. Ahora él está viendo las cosas desde el punto de su perspectiva, desde el punto de su experiencia. A lo mejor él le está diciendo como que no hagas esto que yo hice. No, como si fuera, ¿verdad? Eso es un pastor, es como un padre para su oveja. Y él le está diciendo como que no hagas esta cosa que yo hice porque te va a llevar a la perdición. Ya él conoce ese camino. Y él dice aquí que la gente iba a hablar mal de ellos como si fueran malvados. Y así hablaban de Jesús, como si Jesús fuera una amenaza. Decían que tenía demonios, decían que era una amenaza a la estabilidad del gobierno, a la estabilidad de la religión. Que hacía sus milagros a través de Belcebú, de Satanás. Y hoy, ¿verdad? Vemos cómo esas mismas palabras se siguen repitiendo, ¿verdad? Y se demoniza a los cristianos, se demoniza nuestras palabras, se tergiversan, se cambian por odio y, ¿verdad? Pues nos acusan como si fuéramos malvados, precisamente. Y la gente no puede insultar a más nadie, pero sí pueden insultar a los cristianos. Nosotros podemos ser la burla, ¿verdad? Si somos conservadores, si somos ahora mismo en casi todas las series, yo le decía a Giselle los otros días, que en casi todos los programas o series de televisión o si hay alguna película, el loco siempre va a ser el cristiano. El cristiano va a ser como la persona irracional, la persona que está medio tostado en el grupo, va a ser el primero casi siempre en morirse, va a ser la persona, ¿verdad?, que es el problema, el que divide. Sin embargo, pues entonces otros con ideas liberales pues son los que salvan la situación. Y eso es un mensaje que está constantemente llegando a los jóvenes, llegando al pueblo, ¿verdad? Y eso es lo que el mundo está diciendo. El mundo habla, pero entonces la iglesia, ¿verdad?, como tú decías, tiene que también hablar. Palabra de vida, palabra de bendición, como dice Pedro ahí. Aunque nos estén criticando, nosotros seguimos hablando bendición. Sí, lo hacen ver como si fuera algo tan ridículo el predicar el amor y el predicar el ser bueno. Lo ven como una amenaza. Los otros días en TikTok vi un video que por poco se me salen las lágrimas. Que a mí se me fue el alma y volvió y se me fue otra vez.
Y el video era de un pastor que iba caminando y se encontró con una huelga de estas de los de Black Lives Matter. Okay. Y entre esa huelga lo han cogido al pastor y le quemaron la Biblia. Le quemaron la Biblia. Y el video era del pastor llorando a llantos por su Biblia. Y la Biblia achicharra, que las páginas estaban que no daban para más nada. Y la gente lo ve como si fuera algo bien normal. La gente lo ve, porque ellos son una amenaza, son... Si tú Así dices es. que es un simple libro, ¿por qué te sientes amenazado? Porque sabes que es la verdad, porque sabes que está bien. O sea, por eso es que se sienten amenazados, porque la Biblia es la verdad. Si no, no hubiesen crucificado a Jesús. Si Jesús hubiese sido tanta amenaza, no hubiesen crucificado a Jesús, no hubiesen matado a los apóstoles. Pero como saben que hay un poder más grande que ellos, pues se enojan. Sí. Y Pedro nos está incitando a que con esa gente nosotros sigamos siendo cristianos. Aunque esa gente sean los que estén a nuestros alrededores, que nosotros representemos a Jesús. Y que no digamos, Jesús, ¿quién es ese? Yo no sé quién es ese. Él nos está diciendo que no podemos negar a Jesús, no podemos negar el evangelio que nosotros hemos vivido. No lo podemos negar. ¿Por qué? Al final él explica por qué. Él dice, y alabarán a Dios el día en que Él les pida cuenta a todos. O sea, el día del juicio, los que salimos ganando somos nosotros, no ellos. Porque nosotros sí sabemos lo que estamos haciendo. Y nosotros sí tenemos a Dios de nuestro lado. Amén. ¿Verdad? Y como hablábamos antes de comenzar la clase, que tal vez muchos de nosotros decimos, no, yo no voy a hacer lo que hizo Pedro. Yo no negaría a Jesús. Yo hago lo que sea por Jesús, pero no vamos a la iglesia porque está lloviendo. O no vamos a la iglesia porque el culto es a otra hora, o no vamos a la iglesia porque hay whatever, o porque hay que limpiar la casa, el carro. ¿sabes? Algo tan sencillo como algo que debería ser la prioridad, ¿verdad? Pero no lo hacemos porque apareció otra cosa, o porque se me complicó un poco el día, o whatever, o los temores que yo pueda tener. Entonces, realmente, pues no... ¿Cómo es? Si nos confrontaran como confrontaron a Pedro, sabrá Dios lo que nosotros haríamos. Y las palabras que saldrían de nuestra boca, ¿verdad? Que no es tan fácil, ¿verdad? Y hablamos muchas cosas también que no son la realidad que nos lleva a vivir cada día un evangelio vibrante. Y serle fiel al Señor consta de todo eso que acabamos de hablar. El ir a la iglesia, el leer la palabra, el darle prioridad a esas cosas, el hablarle a otros de Cristo, aunque parece algo súper cliché, mano, decir, háblale a otros de Cristo. O sea, parece súper cliché, pero de eso se trata nuestra fidelidad al Señor. Y yo le estaba diciendo a Lora los otros días, si nosotros no estamos aquí para hablarle a otras personas de Cristo, ¿para qué? ¿Para qué estamos aquí? Para nada. Nosotros somos... nada. Si no hacemos eso, vacacionando en el mundo. No estamos haciendo nada. Nada. Ya entendieron el punto. Qué bueno. Y lo importante de Pedro es que él no se quedó stuck en la idea de que negó a Jesús y ya no puedo volver a hablar de Jesús, no puedo volver a ver a Jesús, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada porque ya negué a Jesús, ya me chavé. Sino que él tuvo un cambio, como hablamos ahora, durante la persecución. ¿Y qué le dijo Jesús justamente la primera vez que ellos se ven después de la resurrección? Le dice, apacienta mis corderos. Y después al final en Mateo 28, ¿qué le dice? Ve y haz discípulos. ¿Y eso fue lo que hizo Pedro? Claro que sí. Pedro fue y hizo discípulos. Apacentó los corderos del Señor, fundó iglesias como fue. Y todos los discípulos, los 12 discípulos, siguieron haciendo más discípulos. Y fue el primero en predicar, una vez que fueron bautizados con el Espíritu Santo, fue el que tomó la batuta y empezó a predicar ahí la palabra del Señor. Exactamente. Él no se quedó stuck en su pecado, sino que él siguió adelante
a lo que Jesús le había mandado a hacer desde hace tanto tiempo. Y en Santiago 3:6, que es el próximo versículo que vamos a ver. Santiago 3:6 dice: de todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo, pues puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. ¿Qué significa eso? Santiago le estaba hablando básicamente a la misma audiencia de Pedro, a los cristianos judíos que estaban viviendo en Asia Menor. La cosa es que él les dice que la lengua es como una llama de fuego y que puede corromper todo el cuerpo. Asimismo, como una llama de fuego puede encender todo un bosque. Si tú le metes un lighter a una hoja que está en un bosque, ¿se va a quedar en una hoja? Eso sigue corriendo por ahí y sigue para abajo también y coge las plantas que están en el piso y coge a todos los árboles y se fastidió porque ese fueguito crece y lo consume todo. Exacto. El fuego no da break. Y asimismo, la lengua es como una llama de fuego, que es uno de los órganos más chiquitos del cuerpo, pero más importante, sí, que si tú lo usas mal, se fastidió todo. Y Santiago no está diciendo que la lengua es autónoma y tiene como un poder individual, o que por ser una parte del cuerpo, o sea, cuando Santiago dice esto, no está diciendo que el cuerpo en sí, la naturaleza, ¿verdad? El cuerpo es malo, la carne es mala, sino que lo que se hace con esa lengua, cómo usamos nuestro cuerpo, cómo usamos, yo le decía a Marena, hay una diferencia entre la carne y, como dice Pablo, la carne, el sarx, que es ese impulso, ¿cómo es? Del pecado original, que nuestros pies van hacia el mal. Y de eso es que está hablando, en este caso Santiago, está diciendo, esta lengua usada por el pecado original, va corriendo por ahí, dice muchas cosas que no debe decir. Exactamente, si nosotros, o sea, de eso habla porque el infierno mismo la enciende. El infierno mismo, pues, es el pecado original del que hablábamos. Y es que si tú le das riendas sueltas a la lengua por lo que a ti se te da la gana de decir, se chavó. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Sí. Que por una cosa que dijo, por empezar a negar a Jesús una vez y otra vez y otra vez, dice que salió llorando amargamente. Sí. Sintió ese... un dolor terrible. Como, yo me imagino el cargo de conciencia tan horrible, como que después de que Jesús le había dicho, ya yo sé lo que tú vas a hacer. Después de que Jesús se lo dijo y después de que él le dijo a Jesús que no lo iba a hacer, que él se sintió tan indignado que Jesús le dijo eso, después de hacerlo, yo me imagino el dolor tan horrible que él tuvo que haber sentido. Le tuvo que haber dado una vergüenza horrible. Eso a mí me da como vergüenza ajena, yo no sé. Me da como bochorno. Pero la clave estuvo en su acción después de lo que pasó. Como ya hablamos, todos en cierto momento hemos negado a Jesús. Todos en cierto momento hemos negado a Jesús porque todos hemos pecado. El pecado es negar a Jesús. Sí. El pecado es traicionar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús muere en la cruz por nosotros. No solamente muere, sino que sufre. Deja toda su gloria en el cielo para vivir aquí. Y cuando uno peca, uno actúa como si ese sacrificio no valiera de nada. Porque estás pecando como quieras. Sí, le estás dando la espalda a la cruz. Estás diciendo esto. No vale nada. Todos hemos hecho eso en cierto momento en nuestra vida porque somos seres humanos, pero la clave está en lo que hacemos después. No nos podemos dejar llevar por el pecado, no podemos seguir pecando. Después de eso, Pedro no se cambió el nombre y se fue a otro país a ser no cristiano, a salir del grid, ¿verdad? Él no se fue, cerró no se el escapó. Facebook y todo y se fue. Él no se hizo una identidad nueva.
y se fue, sino que él se quedó allí donde estaba Ujú. y siguió su ministerio allí y lo esparció muchísimo más. Y fue valiente en hacer esas cosas, en volver a donde Jesús, en recibir el Espíritu Santo, en construir la iglesia primitiva. Ujú. Y a eso yo le digo el nuevo comienzo de Pedro. Vamos a Génesis, un momento, a Génesis 1, al comienzo de todo, de todas las cosas. Génesis 1, del 1 al 4, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, Dijo Dios. habló, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Y ese fue el primer día. Ujú. Aquí vemos que la tierra, como dice, estaba desordenada y vacía, había un caos. Ujú. Era como, no había nada, Habían pero cosas había un regadas por ahí, desorden. una cosa ahí. Exactamente, no había nada, pero había un desorden. Ujú. Y Dios lo que hizo fue hablar, y se hizo la luz, y hubo un orden automático. Y así mismo pasa en el resto de la creación. Lo que pasa es que yo les traje un cantito, pero Dios dice que se hagan las cosas y se hacen. Ujú. Asimismo, Dios le prometió cosas al pueblo de Israel en el desierto, y las cosas se hicieron. Ujú. Dios le prometió cosas a los profetas para que le dijeran al pueblo de Israel, Ujú. y se hicieron. El mismo Jesús es evidencia de eso. Sí. Y los profetas decían, palabra del Señor es esta. Y decían, ¿verdad? O así dice el Señor. Y cuando decían eso, esa palabra viene con todo el peso de la voluntad y la presencia de Dios actuando ahí en eso que ellos decían. Sí, por eso es que No es Dios cualquier como cosa. que pone las profecías, cuando salen los profetas, Él se las pone como que en la boca. Siempre Ajá. saben que Él se las pone en la boca porque es el órgano con el que Él va a hablar. Sí. Con la boca, obviamente. Por eso se usa ese de esto tan gufiado. Sí. Y Pablo dice que a Dios le plugo salvar al mundo a través del ministerio de la predicación. Uh-huh. O sea, Dios no usó, no dijo, pues vamos a usar la música, Uh-huh. canten y el mundo se salvará. Uh-huh. O Dios no dijo, hagan obras de teatro y el mundo se salvará. O escriban cartas y el mundo se salvará. ¿Qué dijo? Prediquen, disipulen y el mundo será salvo y será discipulado. ¿Verdad? Exactamente. Y en este momento de aún Pedro estando con Jesús, aún Jesús estando ahí con los discípulos, Pedro tenía un desorden en su mente, tenía un desorden en su corazón, él tenía muchas inseguridades, era bien impulsivo, decía muchas loqueras. Y hacía muchas cosas que realmente no iban acorde a lo que predicaba Jesús. Uh-huh. Y tenía un desorden en su mente. Y si tenía un desorden en su mente, eso era lo que se reflejaba en sus palabras. Exacto. Y yo no estoy diciendo que después de que Pedro haya empezado a esparcir la palabra en la persecución, Pedro fue perfecto. Sin embargo, tuvo un nuevo comienzo porque Dios habló luz en su vida. Amén. Y cuando Dios habló luz, entonces Pedro pudo hacer muchas más cosas. Amén. Y pudo despojarse del viejo hombre. Amén. Escucha lo que dice la palabra. Toma tu yuca. Exactamente, pudo recibir esa luz del Señor y Amén. reflejarla a todo el mundo y a todos los discípulos que él siguió haciendo. Preach it, sister. Y aunque lo que hizo fue terrible, eso no lo detuvo de seguir a Jesús. Y eso era lo que hablábamos, me acuerdo, en la clase de Judas Iscariote. Yo me acuerdo que hablamos que si él se hubiese arrepentido, Jesús lo hubiese perdonado. Claro. Si Judas se hubiese arrepentido, Jesús lo hubiese perdonado. Hubiese sido perdonado. Hubiese podido haber fundado iglesia, pudo haber
hecho más discípulos, pudo haber ido en esos viajes en los que iba Pablo, en los que iba Santiago, que eran unas cosas bien brutales. Sí. Pero no hubo ese arrepentimiento. Judas se quedó stuck en su pecado. Él se quedó con el remordimiento en la cabeza y su pecado original, él dejó que su pecado original se apoderara de él y que Satanás se apoderara de él. Y por eso terminó horrible, de la peor manera posible. Pero Pedro no lo hizo. Pedro siguió para adelante, olvídate. Por aquí hay un comentario. Dice Alanis, Amén. y que no se quedó con esa culpa. Aceptó el perdón de Jesús y aceptó que Jesús le diera pacienta a mis corderos y fue y lo hizo. No fue que Pedro se quedó llorando detrás de Jesús o se tatuó el nombre del maestro o haciendo otras cosas para mostrarle que estaba arrepentido, sino que le hizo caso a Jesús. Es importante aceptar ese perdón y tener paz y sobre todo serle fiel. Exactamente, la clave no es en decirle al Señor, ay, perdón, Señor, y ya, y después seguir haciendo lo mismo. La clave está en actuar. Decir, mira, perdóname, Señor, yo sé que lo hice mal, yo sé que pequé, yo sé que dejé que el pecado se apoderara de mí, pero no lo vuelvo a hacer. Me comprometo, Señor, me comprometo a seguir leyendo tu palabra, a seguir orando y a tratar de ser un mejor cristiano. Y actuar en esas palabras. Esa está la clave, esa es la clave. That's the key. Sí, hoy en día también hay, y se ha dado mucho en las iglesias, hay iglesias de estos movimientos medios extraños que parecen cristianos, pero son medios raros, ¿verdad? Que hablan de lo que es el pensamiento positivo y si tú lo dices y así será. Y las afirmaciones. Las afirmaciones. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Que no confundamos esto de la palabra de fe y de actuar en fe y de hablar la palabra de Dios, ¿verdad? Y vivir con palabras de amor y palabras de bendición para todos, que también pues uno pueda decir como que pues lo que yo digo, eso se hará, tú sabes, y si como que atraiga, no, ay, Dios mío. Sí, los mantras y la vaina, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Esto no es un misticismo oriental o como The Secret, ¿verdad? Que es la ley del universo, que uno atrae las cosas con el pensamiento, con la voluntad, con lo que uno dice. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros nos sujetamos a la poderosa palabra de Dios y hablamos la palabra de Dios y hablamos la gracia de Dios y hablamos el amor de Dios y hablamos a otros bendición, pero no como una suerte o como algo separado de Dios, sino como parte de la gracia de Dios que ha sido dada a nuestras vidas también. Como tú decías, Dios pone la palabra en la boca de los profetas, pues también la pone, ¿verdad?, en nuestra vida a través de su santa palabra. Exactamente. Y vamos a ver cortamente Mateo 16 del 17 al 19. Y esto fue antes de que Pedro negara a Jesús. Mateo 16 del 17 al 19. Y tomemos en cuenta que en este momento Jesús estaba con los discípulos y les estaba preguntando ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le contestan, algunos dicen que eres Elías, que eres Juan el Bautista, que eres Jeremías, como que eso es lo que dice la gente. Y entonces Jesús les pregunta, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro contesta, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, Hijo del Dios viviente. Te voy a dejar solita un momentito, me excuso, vengo rapidito. Sí. Entonces, después de que Pedro dijo que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Jesús respondió, ahí comienza Mateo 16, del 17 al 19, y dice, Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado, no lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, antes de esto era Simón. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará.
y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Eso es un... Tacho, que Jesús te diga eso. Eso está súper brutal. Pero Jesús le dice a Pedro, bendito eres, Simón, hijo de Juan. Bendito eres, Pedro. Y Pedro, ¿qué era lo que estaba diciendo cuando estaba negando a Jesús? Él estaba diciendo que me caiga una maldición si les miento. Él se estaba maldiciendo a él mismo. Sin embargo, Jesús, sabiendo lo que Pedro iba a hacer, porque ustedes creen que Jesús no sabía que Pedro lo iba a negar para ese tiempo. Claro que lo sabía. Pero Jesús, aún sabiendo eso, le dijo que bendito era y que él iba a ser parte de ese fundamento de la iglesia. Que él iba a ser parte sobre él y sobre los apóstoles, ¿verdad? Pablo dice en Efesios 2, cuando estaba hablando sobre la iglesia como una morada para el Espíritu Santo, él dice que Cristo es la piedra angular, pero que los discípulos son el fundamento de esa casa. Uh-huh. Y que sobre ese fundamento de los apóstoles se construye esa morada para el Espíritu Santo. Y Jesús está viendo esta parte de Pedro, él no está viendo la negación de Pedro. Él no está viendo que él está pasando este sufrimiento adentro del palacio de Caifás y que Pedro lo está insultando uh-huh. afuera, que lo está negando. Uh-huh. Jesús está viendo the bigger picture. Y para mí eso es... La confesión de Pedro se convierte en ese fundamento, como hablábamos ahorita. Uh-huh. El Señor le dice, mira, tú eres Pedro y sobre esta roca, esto que tú acabas de decir, uh-huh. es el fundamento de toda la iglesia. Que yo soy el Cristo, que yo soy el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Uh-huh. De ahí en adelante se va a construir la iglesia. Uh-huh. Y es como tú dices, son las palabras de un hombre traicionero, ambivalente, desorganizado uh-huh. mentalmente. Sí. ¿Verdad? Que está con cosas, a veces yo le he dicho a la iglesia, ¿verdad? A veces uno tiene como estática en la mente, como que, o sea, cuando como que los pensamientos no caminan bien, a veces uno no tiene las ideas organizadas. Y Pedro tal vez podía ser un poco así, pero ¿qué pasa? El Espíritu Santo pone las palabras correctas en el momento correcto. Uh-huh. Y se convierte, ¿verdad?, en el fundamento, piedra fundamental de la iglesia, algo poderoso. Sí, por eso es que Jesús le dice eso, porque ese es el mensaje que predicaban los apóstoles, que Jesús era el Mesías, hijo del Dios viviente. Uh-huh. Y por eso le dice a Pedro que sobre esto que yo te acabo de decir, se va a construir la iglesia. Y que sobre todo el poder de la muerte no la iba a conquistar. Y díganme ustedes, ¿es verdad lo que dice Jesús o no? ¿La iglesia ha podido ser conquistada? No, aquí estamos nosotros. Y no solamente nosotros, están las personas sufriendo por la iglesia en otros países. Uh-huh. Pero no dejan de reunirse. Uh-huh. No dejan de reunirse para nada. Para nada, para nada, para nada. Y han tratado de todo. Han tratado de quemarnos las Biblias. Han tratado de derrumbar los templos de las iglesias. Han tratado de censor los cultos en las redes sociales. Sí. A cada rato en los lives de TikTok de los cristianos se los cancelan, los suspenden de TikTok. Han tratado de todo. Y no me sorprende si lo tratan de hacer con esta clase, uh-huh. por todo lo que estamos hablando. Pero si lo hacen, ya ustedes saben el mensaje que estoy hablando. Somos bienaventurados. Somos bienaventurados, porque al fin del día, Dios nos va a rendir cuentas a nosotros. Nosotros le vamos a rendir cuentas. Eso mismo, perdón. Nosotros le vamos a rendir cuentas al Señor y vamos a salir bien. Amén. Vamos a salir bien. Vamos a estar donde Él quiere que estemos, diciendo las palabras que Él quiere que digamos. Exactamente. Pero sí, Satanás ha tratado todo, trató de mató a los discípulos. O sea, él mató a los discípulos, pero la palabra del Señor siguió. Uh-huh. Y en conclusión, vamos a leer otra vez ese Proverbios 18:21.
en la Nueva Versión Internacional. Pero antes les voy a leer el versículo que va antes de ese, pero lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente porque me gustó más así. Okay. Y dice, las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. Un mofongo, una pizza de pepperoni, un ajos con salchicha. Yo creo que mamá se va a desmayar. Alanis, un ajos con salchicha. Una chuleta cancán. Una chuleta cancán, un mofongo relleno de pollo o con carne frita, Unas unos alcapurrias de tostones. Barranca. Exactamente. A eso saben las palabras sabias. Ajá. Satisfacen a uno como una buena comida y satisfacen a uno porque uno sale bien cuando uno dice palabras sabias. O sea, uno se beneficia y se beneficia el que te está escuchando también. Sin embargo, el necio, que es como que el otro personaje que se encuentra en Proverbios, está como que el sabio y el necio siempre sale haciendo un revolú en Proverbios. Siempre sale como con un desorden y emborrachado y qué sé yo, y pasa mucho revolú. En Proverbios hay muchísimos ejemplos de eso. Y que todo el mundo sabe que él es necio, pero él no se da Él cuenta no lo de sabe cuán porque necio es un ignorante. ¿Verdad? En Proverbios lo presentan como si fuera una persona, se llama la necedad, como si fuera una mujer, una prostituta, que todo el mundo sabe que ella es una loca, como quiera le hacen caso, los necios le hacen caso a ella y se acuestan con ella, pero está la sabiduría, que también la presentan como una persona, y la sabiduría aparece como una mujer bien buena que te invita a una fiesta, que te invita a un festín y disfrutan todos juntos. Y trae honra y trae bendición al que la Exactamente. tiene y prosperidad y todas esas cosas. ¿Sí? Exactamente. Y te hace conocer a Dios, dice Proverbio, que la sabiduría te hace conocer a Dios y que Dios es la clave de toda la sabiduría. Sí, el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Exactamente. Y después en Proverbios 18:21, en la Nueva Versión Internacional, dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Si tú amas tu lengua, vas a comer de su fruto. Y si odias tu lengua, también vas a comer de su fruto. Ahí no lo dice, pero es verdad. De lo que tú hables es lo que vas a cosechar. Sí. Jesús dice, por sus frutos lo conoceréis. Lo que hables, vas a cosechar. Lo que está en tu mente es lo que vas a hablar. ¿Verdad? El habla es lo que está, el physical embodiment. Es que no sé cómo se dice eso en español. La parte física de lo que tú estás pensando, eso es el habla. Sí, sí, la expresión de lo que hay en tu cabeza y en tu corazón. Sí, sí. Algo así, es como la parte, como la parte física. Y cuando uno empieza a hablar, la gente sabe tu contenido, como diría el pastor Charry, ¿verdad? Entonces, el contenido interno de la persona. Cuando la persona habla y habla y habla, y a lo mejor la persona puede disimular un poco al principio de una conversación, pero si tú lo dejas hablar un buen rato, empiezas a ver las grietas, empiezas a ver las cosas y empiezas a ver realmente las intenciones del corazón y qué piensa, que si no tiene misericordia, ¿sabes? Hay personas que se presentan como buenos, como amables y qué sé yo, y siguen hablando. A mí los otros días me pasó con una persona que me estaba echando flores. Yo le hablé a mamá, como de que yo era servicial y de que yo era diferente, pero dentro de mí yo dije, esta persona no es, hay algo más. Y siguió y cada vez que tenía la oportunidad, como que me adulaba, me decía algo. Y yo me sentía como Pablo cuando manda a callar a la muchacha que decía, estos son los hijos del Dios viviente, los siervos del Dios viviente. Sí, yo decía, Dios mío, algo pasa aquí. Y llegó el momento que fue acá, así mismo fue. Empezó a decirme todo lo contrario de lo que me había dicho primero, porque yo necesitaba, cuando empecé a ponerle disciplina, cuando empecé a corregirlo, cuando empecé a decirlo y a llevarlo por donde tenía que ser, ahí ya yo no era el mejor, ya yo no era el servicial, ya yo no era el amoroso, ya no. Y precisamente se fue. Sus palabras iban en un momento por un lado, pero cuando siguió hablando, sus palabras entonces iban por otro camino. Exactamente.
Y, ¿verdad? Dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. Y muchos dirían que Pedro escogió la muerte al momento de negar a Jesús. Sí, está la muerte como que espiritual, el pecado. Pero la realidad es que Pedro escogió la vida. Él quería vivir. Sí. Él quería sobrevivir. Pues escogió la vida. Su lengua escogió la vida. Pero si hubiese escogido la muerte, que fue lo que pasó después, cuando murió, crucificado también, al revés. Cuando murió, escogió la muerte, aunque fuera dolorosa, aunque fuera un sufrimiento horrible. Él escogió morir por el evangelio y así lo hicieron el resto de los apóstoles. Pero en su lengua había vida. Exactamente, exactamente. ¿Y qué hay en tu mente hoy? ¿Qué está en tu mente? ¿Vas a usar tu lengua para la vida o para la muerte? ¿Para bien o para mal? Esos son los dos extremos. Y yo te incito a que escojas a Dios. Escoge la vida de Dios. Esa es la que te va a llevar al cielo, la que te va a satisfacer, como dice Proverbios 18. Y olvídate de lo que digan de ti, olvídate que ellos no van a ser salvos. O sea, ellos no son los que tienen tu salvación, la tiene el Señor. Tú no le debes nada a ellos. Y si se burlan de ti, pues, para eso estamos nosotros aquí. No para que se burlen de nosotros, porque no está bien que la iglesia se deje tampoco. No está bien que nos dejen, que nos callen, que nos ridiculicen, que nos hundan. Cuando usted vea algo ofensivo del Señor en las redes sociales, repórtenlo. Habla, speak out for the church. Cuando ustedes vean que alguien en una conversación está diciendo algo que va contra el Señor, como dice Jesús, al Espíritu Santo no lo ofendan. No hablen mal del Espíritu Santo porque eso sí que no se perdona. Ahorita lo estaba leyendo, que Jesús dice, pueden hablar mal de mí, pero del Espíritu Santo no. Si ustedes ven que en una conversación alguien habla mal del Señor, hablen. Defiendan a la iglesia, porque si no lo hacen, están negando al Señor. Eso es como el discurso que da el presidente en Independence Day, que dice que no moriremos en silencio durante la noche, tú sabes. We will not go quiet into the night, tú sabes, así como y la música ahí detrás, tú sabes. No, pues la iglesia tiene que, mira, estamos tienen aquí, que hablar, estamos aquí. Y la palabra, ¿verdad? Cuando dice, perdona que te interrumpa, el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Hay personas, pueden ser padres que marquen a sus hijos de forma negativa o positiva. Cuando le dicen una crítica severa, tú eres bruto, tú no sabes, tú no puedes hacerlo, o tú siempre eres así, o le ponen como unos labels a los muchachos, ¿verdad? Y eso los va marcando y los va hiriendo. Y tal vez el padre, esa es su intención, es motivarlo a que no sea así, a que no sea desordenado, a que no sea qué sé yo, pero está marcándolo por la vida desordenada que lleva, pero le dice cosas que lo que hacen es alejarlo más. Tú siempre eres así, tú nunca vas a llegar a nada y ta. Entonces, ese es el poder de la vida y la muerte. Pues, hay palabras que, ¿verdad? Dice el Proverbio que hay palabras que son como golpes de espada, que hieren más que un golpe. Eso es una cosa que penetra y que marca y deja a la persona inválida en cierta forma. Pero también hay palabras que construye, que uno le dice a las personas. Y uno piensa, ¿por qué hay personas que todo lo que dicen son críticas? Y todo lo que dicen es malo. Y no tienen palabras de bendición para nadie. No tienen palabras de bendición para el que les sirve el hamburger en Burger King. No tienen palabras de bendición para el que les ayudó en el parking. No tienen
palabras de bendición para el doctor, no tienen palabras de bendición al que le sirvió en la cafetería. O sea, no hay palabras, todo es malo, y crítica y tal. Y eso, pero eso dice de su contenido, ¿verdad? Y lo que están hablando es muerte todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando pudieran uno estar hablando vida y bendición. Claro, exactamente. Y con esa vida que nosotros hablamos, ¿verdad? El Señor nos usa para hablar luz en el desorden de la gente. Amén. En el desorden de la mente que tienen las personas por ahí, que a lo mejor uno piensa que no le pasa nada. Hay gente que es experta actuando. Pero cuando tú hablas luz y vida a esa persona, el Señor obra. Amén. El Señor obra. Y si has sido ofendido, si has ofendido al Señor, si ya has negado al Señor de alguna manera, si has pecado, no te quedes stuck. No te preocupes, que para eso el Señor murió, para perdonarte. Jesús murió pensando en eso, en tu arrepentimiento. Si te arrepientes, Jesús está más que contento en abrirte los brazos y en abrazarte y en recibirte otra vez en su casa. Amén. Así que Jesús lo que hizo con Pedro cuando el primer encuentro que tuvo Jesús con Pedro luego de la resurrección fue un desayuno. Pedro estaba pescando y Jesús le hizo un desayuno y le dijo, ustedes son mis amigos, siéntense aquí y vamos a comer juntos, ¿verdad? No fue un reclamo. Y Pedro se emocionó tanto que se tiró del barco. Sí, al agua, ¿verdad? De pecho. Que Jesús nos está recibiendo, vamos a decir, con un desayuno de arrepentimiento, con un desayuno de bendición. Tú me ofendiste, vamos a desayunar juntos, vamos a tomarnos un café, vamos a echar hacia adelante. Exactamente, y el Señor nos llama a eso, a no quedarnos stuck en el error de nuestras palabras. ¿Por qué? Porque el Señor está viendo el bigger picture de lo que va a pasar con nosotros. El Señor está viendo cómo otras generaciones van a conocer la palabra por nosotros y por el fundamento de los apóstoles. Amén. Y con esto hemos concluido nuestra clase, pero los dejo con un reto como siempre. Un reto. Y el reto de esta semana, ¿cuál es? Es que invites a una persona a la iglesia, al culto del domingo de tu iglesia. Eso es lo primero. Invita a una persona. Si te dicen que no, no importa. El reto cuenta como quiera. Y no vayas a invitar a un hermano que ya va a la iglesia. Invita a alguien que no conozca. De otra congregación, no sé qué. No. Invita a alguien que no conozca del Señor y envíales el link de esta clase para que esa persona haga lo mismo. Y así la palabra se sigue esparciendo. Amén. Dios te está esperando con una oportunidad. Dios está viendo lo que va a pasar contigo luego. Así que ábrele las puertas, arrepiéntete si lo has ofendido y sigue para adelante. Amén. Y ya. Vamos a orar. Y gracias a Marena por esa excelente clase, por haberse preparado como siempre también. Y gracias a ustedes por haber estado conectados con nosotros. Vamos a orar y presentamos la petición de Maritere, así que no se nos quede. Vamos a orar por ella, por sanidad. Amén. Conocemos a algunas personas que están padeciendo de cáncer, algunos amigos, ¿verdad? Nuestro amigo Iván Maldonado. También tenemos a Aileen, la nena de Sonia, algunos amigos del alma, ¿verdad? Personas de Dios que están esperando un milagro del Señor. Oramos al Señor. Señor y Padre Celestial, en esta hora bendecimos tu nombre, Señor. Nos acercamos a ti, Padre Santo. Te pedimos en esta hora por estos hermanos y hermanas que están, algunos padeciendo de la enfermedad del cáncer, otros, Padre Santo, están en tratamientos y padeciendo otras condiciones. Te pedimos que extiendas tu mano de gracia, tu mano sanadora sobre ellos y tu mano de paz, Padre mío. Salva, bendice, restaura, Señor. En esta hora nos comprometemos a aceptar este reto que ha presentado la clase, Señor. Queremos serte fieles en todo y hacer y cumplir tu palabra. En el nombre de Jesús, bendice a Marena y continúa dándole tu palabra, Señor. En el nombre del Señor, damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén. Nos vemos próximamente. Un abrazo a todos.